Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Los tiempos que actualmente vivimos son tiempos turbulentos, amado hermano, donde moveres que pareciesen venir de parte de Dios se están dando manifiestos en medio del pueblo. Usted sabe que una de las herramientas o uno de los mecanismos que Dios utiliza para poder hablar al pueblo de Dios, para poder trasladar designios, para poder trasladar mensajes, instrucciones muchas veces, es a través de los sueños. Pero creo que como pueblo de Dios tenemos que entender y comprender bien este tema, este asunto acerca de los sueños y de sus fuentes. Porque es importante, amado hermano, este tipo de tópicos. Desafortunadamente usted sabe que una de las maneras a través de las cuales mucho pueblo de Dios se deja guiar y se deja llevar es a través de lo que se presenta a través de los sueños. Es delicado, amado hermano, y es importante entender acerca de los sueños y de sus fuentes, ya que si nosotros no comprendemos claramente esta situación desde una perspectiva bíblica, tenemos y corremos el error de fallar y de errar. Usted sabe que mucho pueblo de Dios, amado hermano, cuando alguien se presenta delante de él con un sueño, basta únicamente con que a uno le digan: mira, fíjate que te soñé. Y si uno no tiene el entendimiento en Dios con respecto a los sueños, hermano, uno muchas veces se deja ir por esa impresión de los sueños que muchas veces le son trasladados a uno. Yo conozco pueblo en medio de nosotros que se deja impresionar por la situación de los sueños, al grado de que pues tengo hermanos o hermanas que a veces me llaman llorando. Hermanas, más que nada, los hombres no son mucho llorones, amado hermano, o no somos, aunque también a veces, ¿verdad? Llorando por sueños que les han dado. Y fíjese que me encontré una hermana en la calle y me dijo que me había soñado muerta, que me había soñado con velas negras. Pastor, y yo siento que ya me voy a morir. Tenemos que entender que no todo lo que se sueña proviene de Dios. Y eso creo que como pueblo de Dios tenemos que tenerlo muy claro y poder entender a la luz de la Biblia. Porque, mire hermano, nosotros no podemos correr en esta vida basados y direccionándonos únicamente a través de lo que la gente sueña. Tu mamá te soñó de tal forma e inmediatamente estás esperando la ocurrencia del sueño. Te soñó la vecina de enfrente, no te soñó muy bien y la gente se deja sugestionar. Somos muy sugestivos cuando nos dicen te soñé. Y cuando nos dan a nosotros algún tipo de sueño en el cual nosotros hemos estado metidos en medio de esto, al grado de que llegamos a considerar muchas veces que únicamente hace falta que nos den el sueño para que se cumpla, ¿me entiende? Y a veces tenemos que cernir y tenemos que discernir la palabra que nos está siendo llevada para saber si realmente lo que nos están trasladando en sueño proviene de parte de Dios. Esa es una de las razones por las cuales en esta casa yo he procurado normar lo que es la palabra profética y el traslado de sueños, porque no siempre lo que se sueña dentro de la casa del Señor, hermanos, estamos hablando en la fe, necesariamente provienen del corazón de Dios. Y muchas veces, si somos un pueblo almático o si somos un pueblo carnal, damos por sentado que aquel sueño que nos fue trasladado tiene que venir en términos de cumplimiento sobre nuestra vida. Pero es importante entender primeramente quién es la fuente del sueño que nos están trasladando.
La palabra sueño viene de una palabra en hebreo. La palabra soñar y la palabra sueño tienen origen en el vocablo hebreo. Desde la perspectiva soñar, la palabra es la palabra halam, y la palabra sueño en hebreo también es la palabra halom. Ahí tiene usted el numeral H2472. Usted lo puede ubicar en su concordancia Strong por si necesita ampliar. ¿Quiénes sueñan? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tome nota. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. El problema es que el tiempo que vivimos, la recurrencia de los sueños en el entorno general se ha proliferado. Entonces usted y yo tenemos que tener los sentidos ejercitados para poder tener un discernimiento claro de qué es aquello que viene de parte de Dios y aquello que puede surgir de algunas otras fuentes. Dice acá, mire, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, dice acá, derramaré el espíritu en aquellos días. Entonces, en el tiempo final, una de las manifestaciones claras de parte de Dios para su pueblo es la fuente de la provisión y de la instrucción y en algunos momentos de la guianza a través de los sueños que el Señor envía. Pero como pueblo de Dios tenemos que entender que no todo lo que esté en el entorno, aun sean hermanos en la fe los que están soñando, necesariamente lo que me está siendo trasladado a través del hermano, a través de la hermana, a través de diferentes fuentes, hoy vamos a verlo a la luz de la palabra, necesariamente viene de parte de Dios. Por eso repito, la Biblia dice que el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Entonces el discernimiento es una herramienta muy importante en este tiempo para que nosotros como hijos de Dios no vayamos a ser llevados por un espíritu de error, el cual a través de la manifestación de sueños que no necesariamente vengan o provengan del corazón de Dios, estén llegando a nuestro entorno. Entonces la Biblia declara que los que sueñan son ancianos y que los jóvenes tendrán visiones y que los hijos y nuestras hijas, dice la Biblia, profetizarán. Ok, seguido en esto tenemos que entender primeramente que todo sueño tiene una fuente de origen. Lo importante es entender cuál es la fuente de origen, y quiero ser claro, no necesariamente porque el sueño te lo esté trasladando un hermano en la fe, un ministro, porque no todos los sueños vienen de Dios, así la fuente de alguna manera sea cristiana, por así decirlo. Por favor, tomemos nota. Mire lo que dice la Biblia, amado hermano, acerca de las fuentes, porque tenemos que entender que sí hay sueños que provienen de Dios. ¿Cómo yo habré de saberlo, pastor? Ejercitando sus sentidos en el discernimiento. Eso implica relación con Dios. Eso implica discernimiento, pero el discernimiento viene como consecuencia de la relación con Dios. Entonces, mi intimidad y mi relación con Dios es sumamente importante al momento de poder discernir alguna palabra. Hoy estoy hablando de sueños, aunque esto aplica perfectamente también a la palabra profética y a toda palabra que pueda venir a tu oído, la cual tu obligación será discernirla para saber si es un alimento que viene de una fuente divina como la fuente de nuestro amado Señor, o deberá de ser desechada basado en lo que vamos a ver. Entonces, fuentes de donde pueden provenir los sueños, definitivamente una de las fuentes más importantes que nosotros debemos de considerar primariamente son los sueños que provienen del corazón de Dios. El libro de Números, capítulo 12, versículo 6, nos deja a nosotros claramente sentado esto que le digo, que Dios
es fuente de provisión. Yahvé les dijo entonces: oigan bien mis palabras, si en medio de ustedes un profeta me manifiesto a él por medio de visiones y solo le hablo, quiere decir que una de las fuentes de la provisión de los sueños puede ser de Dios. Escrituras específicas para dejar bien claro y sentado lo que le estoy diciendo. Génesis capítulo 20 versículo 3, mire: pero en la noche Dios habló a Abimelech. ¿Cómo? Quiere decir que una, no la única. Tenemos que tener claro eso. Una de las fuentes de provisión de instrucción de Dios es a través de los sueños. Pero en la noche Dios habló a Abimelech en sueños. Quiere decir que Dios habla a su pueblo, Dios habla a sus siervos a través de sueños. Note por favor: y le dijo: date por muerto a causa de esa mujer que has tomado. ¿Por qué? Porque es casada. Todo por el mismo precio. El que pone sus ojos en la mujer casada, amado hermano, le espera muerte espiritual inicialmente. Y si su corazón se pone duro, puede llegar a alcanzar la muerte natural también. Quiere decir que una de las maneras a través de las cuales Dios salvaguarda a su pueblo muchas veces es a través de los sueños. Mire lo que dice Génesis 20:12. Mientras dormían, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta. Tremendo. Y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Quiere decir, número uno, fuente de provisión de sueños, Dios. Pero por favor tome nota: los sentidos tienen que estar ejercitados, dice la Biblia, en el discernimiento. Por favor tome nota. Entonces, una fuente perfecta de provisión de sueños es Dios. Números 12:6, Génesis 20:3 y Génesis 28:12 deja por sentado lo que le estoy diciendo con un pie de imprenta. Lo delicado en esto es que no todos los sueños provienen de Dios. Hay sueños de Dios a través de inconversos. Es que esto es lo delicado, porque sí pueden haber sueños de Dios a través de fuentes inconversas. Tome nota. Por eso es tan importante el discernimiento y la relación con Dios para poder discernir claramente esto. ¿De veras, pastor? Sí, mire, Génesis 41:7 nos deja a nosotros claro que hay inconversos, es decir, no cristianos, con sueños de Dios. Delicado, ¿verdad, hermano? Porque a veces uno, siendo converso, estando metido con Dios, a veces cómo le cuesta que le lleguen los sueños que vienen de Dios, amado hermano. Y hay gente que está afuera que tiene sueños de Dios. Por eso es importante y delicado aprender a discernir el sueño. Y estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaron a las 7 granadas y repletas. Se despertó Faraón y se dio cuenta. ¿De qué? ¿Quién era la fuente de ese sueño? Era Dios hablando. Lo interesante es que al que le dio el sueño profético no fue un hijo, sino que fue un inconverso. Quiere decir que no solamente de Dios vienen los sueños, sino que pueden haber sueños de Dios a través de sus ministros, que es lo que uno regularmente espera, ¿verdad? Si el pastor me está diciendo que me soñó y me está trasladando esa palabra, yo espero que ese sueño venga fiel de parte de Dios a través del vaso pastoral o del vaso ministerial que Dios está usando. Lo delicado aquí, de donde uno tiene que empezar a cerrar el discernimiento, es cuando las fuentes varían, pero el origen sigue siendo el mismo, Dios. Entonces, sí, es posible encontrar en algún momento en la calle personas inconversas que te pueden parar y te pueden decir: fíjese que yo lo soñé. Y anoche, y sí, ¿y qué soñó? Pues mire, yo soñé que estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaban a otras 7 granadas y repletas.
Yo no sé qué sea, porque yo a la iglesia no voy, pero yo no sé, cuando lo vi, sentí algo en mi interior. No sabe qué es el Espíritu Santo, porque es inconverso. Pero sentí algo que me motivaba a decirle a usted esto. Y mire, yo no sé, porque yo no creo en nada de esto, pero siento decírselo, fíjese. No sé por qué. Y siento decirle que esas espigas así, esas espigas pequeñas y quemadas por el viento, soñé que se estaban tragando a otras granadas que estaban bien gordas y llenas. En eso me desperté usted. Y cuando me di cuenta del sueño, me acordé de su cara. Y ahorita que cabalmente lo vengo viendo de frente, de una vez le voy a pasar el sueño. Y es delicado, porque uno tiene que aprender a discernir el origen. Y únicamente lo puede lograr, amado hermano, entendiendo el propósito de Dios. ¿Cómo? A través de una relación íntima con Él, a través de su Espíritu Santo. Entonces mire, pues, hay sueños que vienen de Dios. Hay sueños que vienen de Dios a través de una fuente inconversa. Por eso tenemos que tener los sentidos ejercitados, hermano, para que no nos vayamos a dormir. Mire lo que dice acá también, por favor. Hay sueños cuyo origen no es Dios. Porque puede venir Dios a través de un ministro genuino, o puede venir Dios a través de un vaso inconverso. Pero dice la Biblia que también hay otra fuente que nosotros debemos de considerar cuando al tocante de tema de sueños se trata, y es el alma. O sea que la fuente de provisión de sueños puede venir a través de Dios, o muchas veces los sueños que tenemos pueden ser de eventos traumáticos ocasionados en el alma. Quiere decir que otra fuente de sueños es tu corazón, tu alma. La Biblia tipifica el corazón y en el alma eventos similares. Entonces, ¿qué es el alma? Dice que es la acumulación de eventos traumáticos en nuestro subconsciente. Esto es algo así como, por ejemplo, cuando usted ve un evento en el diario vivir y en la noche termina soñando. Por ejemplo, hace unos días, déjeme recordar qué fue lo que hablé. Así, estaba platicando con alguien con respecto a una situación de una muerte que aconteció, pero lo estábamos platicando en lo natural. Fíjate que sucedió esto y pasó esto y en la noche, al otro día me dice, fíjate que soñé que me estaban matando y soñé que estaba pasando esto y esto y esto, pero seguramente esto fue porque en la tarde estuvimos platicando acerca de la muerte de esta persona. Entonces hay eventos en el alma, en el corazón, que están albergados y que si son traumáticos internamente en nuestro corazón, pueden llegar a constituirse en fuente de sueños. Entonces, la fuente de los sueños que vienen al pueblo, porque hoy nos circunscribimos al cuidado del pueblo, que esto puede acontecer también en la parte de afuera, pero hoy hablamos del pueblo. Cuando este tipo de eventos vienen, amado hermano, sobre el pueblo tiene que tener sus sentidos ejercitados para no dejarse guiar, amado hermano, en determinado momento por falsas instrucciones. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1, para sustentar que una de las fuentes de la provisión de los sueños, pues cada vez que usted sueña, amado hermano, primeramente tiene que ubicar la fuente de ese sueño. Y más, si alguien se acerca a usted diciéndole, fíjate que te soñé, usted tiene que tener sus sentidos ejercitados a través de la relación con Dios para discernir si lo que le están trasladando realmente viene del corazón de Dios o posiblemente venga del alma de la persona que se la está trasladando. Deuteronomio 13:1 dice, mire, tú observarás todo lo que yo te prescribo sin quitar ni añadir nada. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal, tome nota, o este prodigio, y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses que no son de nosotros y sirvámosle.
no hagas caso a las palabras de aquel profeta o, ¿qué dice? Soñador. Entonces, hermano, Fortaleza de Sion, y tú que me ves por la televisión, tienes que tener tus sentidos ejercitados para discernir que la palabra que te están dando realmente provenga del corazón de Dios. No todo el que te dice así dice el Señor, no todo el que te dice fíjate que te soñé y siento que es de parte de Dios, usted lo tiene que recibir como tal. Usted tiene que tener una relación de intimidad con Dios para que sea el Espíritu Santo. Dice la Biblia que es el Espíritu el que guía a toda verdad. Y dice acá, mire, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosle. No hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Jehová o Yahvé, tu Dios, te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiere decir que muchas veces los sueños que provienen del alma terminan siendo pruebas de parte de Dios para saber dónde nuestro corazón está ubicado. Yo necesito que usted, como una casa ministerial, amado hermano, por favor, cada vez que reciba un sueño, no importando cuál sea la fuente, aprenda a llevar esa palabra delante de Dios para tener el certificado y la garantía del Señor de que lo que se le está trasladando realmente proviene del corazón de Dios. Pues tenemos que entender las palabras, amado hermano, de los soñadores, porque en toda iglesia hay soñadores. En toda la iglesia, miren, en esta casa, a pesar que muchas veces hemos dado instrucción de que no se den palabras proféticas personales, ni se trasladen sueños personales, muchos de ustedes lo siguen haciendo. Y piensan que tal vez el pastor no se entera o no sabe, pero a veces uno lo sabe, y lo único que está extendiendo es la misericordia y esperando que sea Dios el que ponga orden en la situación, porque no siempre es el pastor el que tiene que poner el orden. Muchas veces uno se lo deja a Dios y que sea el Señor el que se encargue. Pero la próxima vez que te trasladen un sueño, amado hermano, garantízate que la fuente de la provisión de ese sueño provenga de Dios. No des por sentado que porque es un hermano en la fe, es que es un pastor de otra misión, no, es que él es diácono de otra misión, no, él es anciano de otra. No dé por sentado que eso viene de Dios, porque muchas veces lo que se está jugando en el entorno son los problemas almáticos que muchas veces tenemos. Por ejemplo, perdóneme, pero el frío a mí me perjudica mucho la garganta. Incluso, mire, para eso hay ministros dentro de la casa, ayudas ministeriales, Auri, que me permiten de alguna manera administrar correctamente el orden del culto. Pero incluso, fíjese esto lo que le voy a decir, y es delicado en medio de las congregaciones, porque incluso la palabra profética que a veces se levanta no es una palabra profética que vaya a fluir para el pueblo. Muchas veces, no le digo siempre, pero esto lo tiene que tener. ¿Para qué se pone un administrador de palabra profética? Hermano, me haces favor, tú te encargas hoy de discernir la palabra profética. La idea es que el hermano tenga sus sentidos ejercitados y pueda discernir qué viene y qué no viene de Dios. Porque, fíjate, hermana Martita, hay palabra muchas veces que se da proféticamente que no es para el pueblo, sino que es propia. Uno dice, wow, que lo que le está hablando al sueño, pero uno de pastor, porque dice la Biblia que el ministro, el pastor, tiene que aprender a reconocer el rostro de las ovejas. Y uno dice, esa palabra se la debiera de estar dando a un espejo. Uno como pastor, porque conoce la condición. Esa palabra no es para el pueblo, esa palabra es para ella misma, pero la está trasladando en general. ¿Por qué? Porque hay que tener los sentidos ejercitados para saber cuándo la palabra profética o el sueño que te dan viene en el orden de Dios y es para la general y no es personal. Porque hay palabra profética que se da desde los altares que no es para el pueblo, sino que fuera como que una especie de análisis retrospectivo, donde uno lo que está haciendo, y uno a veces se da cuenta, el pueblo tal vez no, pero el ministro sí se da cuenta cuando lo que está dando realmente el hermano en la palabra profética es una administración directa a su propia alma.
Así dice el Señor, por cuanto te han tratado mal, por cuanto todo mundo te ha despreciado, por cuanto nadie te quiere, todos te odian, mejor cómete un gusanito. No, hermano. Entonces te dice como pastor, nadie lo sabe. Y no fue esta la hermana que hace una semana el marido la dejó como que era chocopanda. A esta hermana el esposo le pegó hace una semana, ¿verdad? Sí, delante de sus hijos. Sí, vieras cómo lloraban los niños. Y el día del servicio, así dice el Señor, así dice el Señor a ti, iglesia, por cuanto has sido despreciada, por cuanto has sido menospreciada, por cuanto te han vituperado y algunas veces han alzado su mano en contra de ti. No, eso no es para la iglesia, eso es para ella misma. Entonces hay que aprender a discernir la fuente. No se vaya en seco. Ah, no, es que eso me lo dijo un hermano que es ayuda del pastor. Usted no sabe si está pasando un tiempo almático. ¿Qué le corresponde hacer? Tome la palabra, lleve de adelante de Dios y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, si esto viene de parte tuya, házmelo sentir en mi espíritu, Señor, sin prejuicios. Porque yo no sé cómo usted se sentiría que una burrita le esté profetizando. ¿Cómo va a ser posible que un burro le esté profetizando a uno? Bueno, vaya y dígaselo a Balaam. No sé si me doy a entender. Entonces no dé por sentado, iglesia, que todo lo que se le dice en medio y en el entorno de la casa del Señor necesariamente viene del corazón de Dios, porque muchas veces se mira palabra profética fluir con un aparente modismo. ¡Oh, sí! Dice mi Padre. O sea, yo entiendo los modismos, o sea, no me aparto, pero hay que pesar la esencia de la palabra. Usted y yo ya no nos podemos dejar ir nada más por lo que nos digan o por lo que nos cuenten. Yo en el nombre de Jesús declaro que su espíritu está despierto para discernir lo que viene de parte de Dios. Hay palabra de Dios directa, pero también hay palabra que viene del alma, y tú no sabes qué etapa está atravesando aquella persona que te está dando la palabra. Posiblemente así está pasando el Niágara en bicicleta y está pasando un momento álgido el vaso que está trasladando, pero como es un vaso fiel y limpio, aunque esté pasando el problema más álgido, la fidelidad en la palabra la traslada literalmente. Pues que uno tiene que tener el sentido ejercitado y dejarse guiar por el Espíritu, porque el hermano que le está dando la palabra puede que esté bien chicoteado, hermano, y está pasando el peor de los casos, pero en determinado momento, como es fiel en la palabra, lo que está trasladando viene de parte de Dios. A la pastor, qué cardíaco, ¿y cómo hago para saber? Discierna. ¿Y cómo hago para discernir, pastor? Métase con Dios. ¿Y cómo me hago para meter con Dios? Véngase los días martes al culto de las 8, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado quién te dice, y no des por sentado que porque es un siervo de Dios en la casa, lo que dice viene de Dios, porque todos nosotros como ministros de Dios, los que interactuamos en un ministerio bajo la autoridad del Señor, también tenemos problemas en nuestro corazón y en nuestra alma. Usted tiene que saber que su pastor muchas veces también comete errores. Muchas veces la palabra que traslada no necesariamente viene 100% de parte de Dios, porque todos todavía estamos en ese proceso de aprendizaje. Pues cuando la próxima vez alguien te venga a decir: fíjate que te soñé y así dice el Señor, sería ok, gloria a Dios. Llévelo, si usted es una sierva de Dios, llévelo con su esposo, con su sacerdote. A la mija, esa palabra está cardíaca, mejor vamos con el pastor a ver qué nos dice. Pero hay que aprender a discernir lo que nos dicen, hermano, porque no todo sueño y no toda palabra profética que te llevan necesariamente viene del corazón de Dios. Más aún, delicado, cuando a través del sueño te están dando directrices para decisiones a tomar. Por eso la Biblia dice que en boca de 2 o 3 debe de aprender a contar todo asunto. Entonces mire, Zacarías capítulo 10 versículo 2. Porque consultados los idolitos, así se lee, ¿verdad?
Porque consultados los idolitos solo responden tonterías. Los adivinos tienen falsas visiones. Con esto ilusionan a la gente y la consuelan con engaños. Por eso mi pueblo se ha dispersado y ha sido maltratado como ovejas a las que le falta pastor. Entonces tome como de alguna manera amarra el trabajo o la labor pastoral al maltrato y a los sueños mal trasladados. Usted tiene que saber, amado hermano, que a su vida Dios le ha dejado un ministro que le cubra, y que el trabajo de ese ministro es guiarle por una senda correcta, por el único camino que se llama Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado. Cesarito, ¿quién nos dice en la calle? Usted tiene, ¿cuántos tenemos pastor en esta casa? Usted sabe que mi labor es salvaguardarle y procurar guiarle en lo que Dios me permite, porque también soy ser humano y tengo faltas, tengo defectos, pero en la medida que Dios me permite guiarle por una senda correcta. Entonces, tenga cuidado cada vez que alguien le diga te soñé, y no dé por sentado de que el sueño que le están dando viene de Dios, así la fuente o el hermano sea cristiano. Mire lo que dice acá. Otra de las fuentes es el ángel del Señor. Después de marchar los magos, el ángel del Señor, ¿quién se apareció? El ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre. ¿Qué estaba haciendo el ángel del Señor? Salvaguardándoles a través de un sueño. Pero esta fuente es el ángel del Señor. Esto no es el alma, esto no son los ministros, este es el ángel del Señor. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, hermano, tenemos que examinar la fuente de la provisión del sueño. Y quiero pedirte, por favor, porque mi responsabilidad como pastor es pastorear esta casa. Cuando te trasladen un sueño, llévalo delante de Dios y pregúntale al Padre de la Gloria si ese sueño viene de su voluntad. Peor si son sueños feos. Además que fíjate que soñé a mi mamá que ya se había muerto y con mi abuelita venían de la mano y atrás venía un diablo corriendo, pero atrás del diablo el diablo traía una foto de mis hijos en la mano. Pastor, pastor. Mire, la gente se asusta, hermano. Entonces, la próxima vez que usted reciba un sueño, llévelo delante de Dios y pregúntele al Señor antes de darlo por sentado si Él es la fuente de la provisión. Porque yo no quiero ser guiado por sueños que no provengan del corazón de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por aquello que no viene del corazón de Dios, regularmente terminamos distanciados de la meta a donde el Señor nos quiere llevar. Entonces la Biblia nos enseña incluso que aparte de las fuentes, existen clases de sueños que tenemos que tener claramente nosotros evidenciados. Existen sueños proféticos, se conocen como sueños proféticos directos. Tome nota, por favor. Y estos sueños proféticos directos no necesitan interpretación de nadie. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 16. Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Harán. Al llegar a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía tuvo un sueño. Tome nota. Estos son sueños directos que no necesitan interpretación.
porque hay otros sueños proféticos que sí necesitan interpretación. Por eso tenemos que aprender a discernirlos y a separarlos. Y la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado de pie y le dijo: yo soy Yahvé, o yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham. Note que aquí Abraham está con H, con N todavía, Abraham, y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Tremendo, ¿verdad, hermano? Y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Pues no te abandonaré hasta que no hayas cumplido todo lo que he dicho. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: verdaderamente Jehová está en este lugar y yo no me di cuenta. O sea, hay sueños que se conocen como sueños proféticos que no necesitan interpretación, son claros, son objetivos, el cumplimiento. Acá vemos a Jacob con un sueño directo y específico que no necesitaba ser interpretado. Sin embargo, sí existen, amado hermano, sueños proféticos indirectos que sí necesitan interpretación. Génesis capítulo 41 versículo 12, por favor, tenemos que tomar nota de esto, porque sobre toda esta base es que nosotros en determinado momento tenemos que aprender a discernir y a separar. Recuérdese que aprendimos que discernir es separar lo espiritual, ¿de qué dijimos? De lo natural carnal. Entonces, cuando una persona está discerniendo, lo que está haciendo es separando lo que es espiritual de lo que no es espiritual. Y dice acá, mire, con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños. ¿Usted sabe de quién está hablando aquí? De José, el soñador. Le contamos nuestros sueños a él. ¿Y qué dice acá? Quiere decir que hay sueños que sí necesitan interpretación y hay otros sueños que no necesitan interpretación. Pastor, ¿y cómo hago yo para saber qué dijimos que era importante? Relación con Dios. Por eso es que este tipo de situaciones se van administrando en nuestra vida espiritual a la medida que vamos madurando y vamos aprendiendo. Tú no puedes poner a alguien de atrio a llevar a cabo este tipo de actividades, porque todavía es neófito en mucho de su conocimiento. Entonces, para poder tener este tipo de discernimiento necesitamos nosotros llegar constantemente delante de la presencia de Dios, hermano. Quiere decir que aquel que tiene el sentido ejercitado es aquel que regularmente está constantemente buscando el rostro de Dios. Esto quiere decir que hay sueños. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay sueños que sí necesitamos que sean interpretados y hay otros sueños que no necesitan ser interpretados. Pues que nosotros cada vez que soñamos no debemos de andar corriendo preguntándole a medio mundo, sino primeramente delante de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de sueños y no logramos discernirlo, tú tienes un pastor que te guía. Señor ha dejado un siervo de Dios para la guianza de tu vida espiritual. Tú que me ves por la televisión, cuando tienes sueños, la manera más fiel y correcta de discernir esos sueños, si en la capacidad espiritual tus sentidos todavía no están ejercitados porque estás en el proceso de la madurez, lo más fiel y lo más seguro no es que corras con tu suegra, no es que corras con tu suegro, no es que corras con la hermanita linda que te llevó a la iglesia y que tú admiras porque la ves muy madura. La persona indicada para poder traer este discernimiento a tu vida espiritual es tu pastor, es el siervo que te cubre, porque él es el que ha sido delegado de parte de Dios para llevarte
por una senda correcta, tratando de guiarte siempre en el camino, verdad y vida. De la próxima vez que tú sueñes, amado hermano, te voy a rogar, sierva, no salgas corriendo con tu suegrita, ni con tu tía, ni con... que son lindos y tal vez son muy especiales y muy espirituales, pero las cosas de Dios, dice la Biblia, se hacen en orden y decentemente. Ahora, para discernir esos sueños, hay principios básicos, le colocamos así, para la interpretación de sueños, que es importante tenerla cada uno para la interpretación de lo que Dios le da a uno. Ahora, si Dios te está llevando a un nivel de servidor, tienes que también entender que hay una responsabilidad cuando Dios te empieza a utilizar como vaso, porque se va a requerir un proceso de limpieza grande en ti. Entonces, ¿cómo hago yo para que un sueño sea discernido en un orden correcto? Primeramente, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que un sueño se discierne correctamente en oración, pidiendo primeramente guianza al Espíritu Santo. Cuando tú sueñas algo y no lo entiendes y no lo comprendes, lo que tienes que hacer es llevarlo delante de la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo. ¿Por qué no al Padre? ¿Por qué no al Hijo? Porque la función específica del Espíritu Santo, o una de las múltiples atribuciones dadas por el Señor a nuestro amado Espíritu Santo, es el de pastoreo y es el de guianza. Pues que nosotros cada vez que necesitamos ser guiados en alguna etapa de nuestra vida espiritual, la guianza no se la debemos de pedir al Padre, la guianza no se la debemos de pedir al Hijo, la guianza se le pide al Espíritu Santo, porque tú tienes que saber que tanto el Padre, nuestro amado Dios, como el Hijo, nuestro amado Dios, como el Espíritu Santo, nuestro amado Dios, los tres un solo Dios, cada uno de ellos tiene atribuciones específicas delegadas por Dios mismo en sus labores para el funcionamiento. Y una de las labores del Espíritu Santo, porque esa es la decisión del amado Padre, es que el Espíritu Santo te sirva a ti y me sirva a mí como guianza. Entonces, cada vez que tú y yo soñamos algo, amado hermano, o nos es trasladado un sueño, lo primero que tenemos que hacer es lo que dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 17. Daniel volvió a su casa y comunicó el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo para que les esclareciera ese misterio, pues de lo contrario harían morir a Daniel y a sus compañeros junto con los demás sabios de Babilonia. Y he aquí se le reveló el misterio a Daniel en una visión durante la noche, y Daniel bendijo al Dios de los cielos. ¿Quién es el que trae revelación en esta dispensación de etapa en la cual nosotros nos encontramos? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se discierne un sueño que viene de parte de Dios? Primeramente pidiéndole instrucción y guianza al Espíritu Santo con respecto al tema tocante. Es el Espíritu Santo el que te va a dar a ti la revelación de si eso viene o no viene del corazón de Dios. Número uno. Número dos, aprenda a escribir la palabra profética o el sueño que le están dando. Una de las cosas muy importantes es entender el cumplimiento y los tiempos de los cumplimientos de los sueños, de las visiones o de las palabras proféticas de Dios. Todas tienen un tiempo de cumplimiento, pero no todas necesariamente se van a cumplir mañana, o este mes, o el año que viene. Algunas lleva un tiempo más el proceso del cumplimiento. Mira lo que dice acá. Estas son las palabras de Jehová, Dios de Israel: escribe todo lo que te he comunicado en un libro, pues se acerca el tiempo, dice Jehová, en que cambiaré la suerte de mi pueblo, Israel y Judá, haciéndoles reformar
retomar a la tierra que di a sus padres en propiedad. Entonces Jehová me respondió diciendo, escribe la visión. Mire, Habacuc 2:2, Jeremías 32 y Habacuc 2:2. Entonces Jehová me respondió diciendo, esta es otra escritura, pero es el respaldo. Escribe la visión, anótala en tablillas para que pueda leerse de corrido. Esta visión espera su debido tiempo. Quiere decir que los sueños y las palabras proféticas, no sé por qué metía la palabra profética, pero gloria a Dios, ahí va también. Estamos hablando de sueños. Todo sueño tiene un tiempo de cumplimiento, pero no necesariamente el tiempo que tú crees. Por eso es importante que todo sueño o toda visión sea escrita. Cuando a ti te dan un sueño, tú dices, la otra semana, pastor, así dice el Señor, te voy a prosperar grandemente. Y usted espera que le salga el trabajo con que le den 10 veces el mismo salario la otra semana. Pues el Señor me dijo. Una de las cosas que debemos de entender es que toda visión y todo sueño, Manuelito, tiene tiempo de cumplimiento. Pero el tiempo de cumplimiento no necesariamente obedece a tu voluntariedad. Por eso es que el Señor, una de las instrucciones que le da al pueblo cuando recibe visiones, es anótelas y apúntelas, porque esa palabra se va a cumplir. Porque dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Cuando la palabra viene originalmente del corazón de Dios, una de las cosas que se debe de aprender a entender es el tiempo del cumplimiento de la misma, que no necesariamente obedece a tu necesidad o a tu tiempo cronológico. Por eso tenemos que entender que para la medición de los tiempos, Dios deja diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, hemos aprendido acerca del tiempo cronos y acerca del tiempo kairos. Ambos son tiempos y los dos miden, solo que el cronos mide el tiempo natural. Es más, hasta en las películas creo que los griegos tenían un dios que se llamaba Cronos o algo parecido, que es el que mide el tiempo. Y también está, amado hermano, el rema de Dios, que viene en un tiempo no cronos, sino kairos. El tiempo kairos de Dios es el tiempo exacto del cumplimiento. Y no necesariamente nuestra voluntad en cronos muchas veces se encaja con los tiempos de Dios en kairos. Por eso es que la visión debe de ser anotada esperando el tiempo kairos. Ese es el tiempo debido, el tiempo exacto de Dios para el cumplimiento de las promesas. Por eso uno tiene que aprender a discernir los sueños, amado hermano. No se vaya en la primera a la finta con lo que le están diciendo. Tú y yo tenemos que ser hombres espirituales con sentidos ejercitados para aprender a discernir. Y dice acá, mire, entonces Jehová me respondió diciendo, escribe la visión, anótala en tablillas para que pueda leerse de corrido. Y esta visión espera su debido tiempo. ¿Pero qué? Pero se cumplirá al fin y no fallará. ¿Por qué? Porque la fuente es Dios. Porque el corazón es el corazón de Dios. Entonces, una de las formas adecuadas para el cumplimiento de las palabras proféticas a aquellos hombres y mujeres que fluyen en sueños, anótelas. En la noche, cuando, yo no sé si hay hermanos aquí que suelen soñar en tiempo de noche, o en las madrugadas Dios les habla un poco más audiblemente. Hay hermanos así aquí que en las madrugadas es Dios el que les habla audiblemente al oído. Levante su mano, por favor. No tiene que ser toda la iglesia, porque estos no estén todos. Estos son dones que están repartidos. Su don posiblemente sea otro. Entonces deje a la par de su cama su cuaderno, su lápiz y su vasito de agua, por si le toca tragarse el sueño, ¿verdad? Y en la noche porque mire, ¿sabe qué pasa? Que uno a veces recibe de Dios y se despierta en la noche. Sentí de Dios esto, ¿verdad? Pero en el sueño se vuelve a quedar dormido. Y el otro día a las 7, ¿y qué fue lo que soñé?
Yo me recuerdo que soñé algo. Y era grueso lo que soñé. Pero no me acuerdo qué era. Pero yo soñé, estoy seguro que ¿no se acuerda? No sé si a usted le ha pasado o solo nos pasa a los pastores. Entonces, ¿cuál es la decisión? Medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, amanezco Rafita con el sueño. Inmediatamente agarro mi cuaderno, vasito de agua y ahí nos vemos. Al otro día se despierta y dice: ¿y a qué hora soñé yo esto? Porque suele pasar. Entonces una de las maneras correctas, bíblicas, para esperar el tiempo de los cumplimientos de las palabras o de los sueños que vienen de Dios, es anótelo, apúntelo. Mire, yo he visto palabras proféticas cumplidas en mi vida que he tenido que regresarlas a buscar a cuadernos 10 y 15 años antes. Digo, esto que me está sucediendo hoy, ya Dios me había hablado. Yo no sé si usted me lo va a creer. De esto Dios me habló, pero no me acuerdo. Y uno va y empieza a buscar así el rimero de cuadernos. Mire, ma, quiero ver, en el 2005, quiero ver pues. Y uno empieza a recordar. Y de repente dice 2008, febrero 2008, 29, sí, 29, porque ese año sí tuvo 29 días. Esta es, quiero ver. Y usted dice: wow, se cumplió lo que el Señor me dijo 10 años atrás. Por eso la importancia de que toda palabra, toda visión que Dios te dé, anótala. Porque dice la Biblia, mire, que la visión que viene de Dios, porque recordémonos que no toda visión viene de Dios, pero la visión que viene de Dios sabe esperar la orden de Dios, sabe esperar el tiempo específico del cumplimiento de Dios, pero dice la Biblia que se va a cumplir. Yo no sé si usted tiene promesas de Dios todavía inconclusas, pero tiene que estar seguro que son de Dios. No vaya a ser que esté esperando la promesa y la visión del alma de un hermano. Eso es lo delicado, porque a veces terminamos esperando el cumplimiento, pensando que viene de Dios, del alma del hermano. Así dice el Señor: Dios te va a bendecir. Y hay gente que crece frustrada en el evangelio, esperando el cumplimiento de palabras inconclusas que nunca vinieron del corazón de Dios, sino que posiblemente fluyeron del alma de un ministro o de un amigo o de un hermano que te amaba mucho y que lo único que estaba trasladándote, en vez de una visión de Dios, eran sus buenos deseos. Por eso tenemos que discernir la fuente de los sueños y tenemos que aprender a hacerlo correctamente. La palabra que viene de Dios, Jeremías capítulo 30, versículo 3, espera su tiempo. Si tú sabes que tienes una palabra de Dios, espérala, porque ciertamente se va a cumplir. Dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para mentir y no se arrepiente. Mateo, mire lo que dice acá. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo. Quiere decir que los sueños pueden traer instrucción directa de parte de Dios a la vida de un hijo. O sea que los sueños pueden traer directrices, los que vienen de Dios. Aquí el secreto es separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, amado hermano. Levántate, toma al niño y a su madre, instrucciones específicas, y huye a Egipto. Te quedas allí hasta que yo te avise, porque Herodes quiere matar a los niños. Quiere decir que los sueños traen advertencias. Por eso uno tiene que aprender a separar lo que viene de Dios, Rafita, porque tampoco uno puede ser, amado hermano, incrédulo. No, yo en eso de los sueños y de las visiones, como dicen algunos hermanos, yo no creo. La palabra profética yo no la creo. Por eso es que a veces les da mal, porque la palabra declara, la Biblia, que el que aprende a creer a los siervos de los profetas es prosperado. Creed en vuestro Dios, que dice
y estaréis seguros. Creed a mis siervos, los profetas, o los siervos de Dios, no a los charlatanes que andan pidiendo dinero a cambio de una palabra profética, porque esos ya deben de estar desenmascarados. Y esa es otra de las cosas, va por el mismo precio. Hermano, te soñé, Lili, te soñé, pero el Señor me dice que para que te libere esa palabra, para que te libere esa visión, tú tienes que sembrar tu carro en mí. ¿Cómo la ve? Como diría mi como el avestruz. Así dice el Señor, te voy a liberar una palabra de prosperidad, pero tu fe tiene que estar activa. Tráeme tu casa, carro, sueldos, puntos. Tú que me ves por la televisión, cada vez que alguien te pide dinero, te pide tu carro, te pide tu casa, te pide a cambio algo para entregarte una palabra, una visión, tú tienes que saber que esa persona que te lo pide es un charlatán, es un estafador, y lo que menos es un siervo de Dios. Por lo tanto, la palabra que te van a trasladar no puede provenir del corazón de Dios, porque un siervo genuino de parte de Dios no lucra, no negocia con el evangelio. El evangelio no es dame tu pisto y te doy tu profecía. Los sueños no se le cuentan a cualquiera. Tus visiones, las visiones que Dios te da a ti, no se le cuentan a cualquiera. Se dijeron, Génesis 37, 19, allí viene el soñador. ¿Quién era el soñador? Mire cómo le llamaban sus hermanos. Menos mal eran sus hermanos, ¿verdad? Este es el momento, matémoslo y echémoslo a un pozo cualquiera. Y diremos que algún animal feroz se lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Cuando usted tenga un sueño de Dios, no se lo salga corriendo a contar a cualquier hermano. Se lo voy a contar a los hermanos de la iglesia. Aleluya. Mira el pobre José. Consejo pastoral: cada vez que usted tenga un sueño, cada vez que usted tenga una visión por cumplir en su vida, como le dije a un hermano hace unos días, pastor, me dijo, me voy a comprar mi carro del año. Aleluyita, dije yo. Que a mí me gusta verlo prosperar, hermano. Yo no soy de los pastores que me pongo así cada vez que usted viene con algo nuevo. Al contrario, digo, bendito Dios, los estás bendiciendo. Es mi labor de pastor es que usted sea bendecido. Voy a comprar mi carro, ¿no? De la agencia. Aleluyita, dije yo. Solo haceme un favor, le dije. Sí. No le digas a nadie. Cuando tengas tu carro con moña, vas a subir a tu esposa y te la llevas a dar una vuelta. O si se lo vas a regalar, eso ya será tu cuestión. Pero mientras compras el carro, no le decís a nadie. Pastor, ¿y mi familia? A nadie. Usted sabe que si después la familia se... ¡Ay! ¿Y para qué vas a gastar en ese carro tan caro? Con ese nos puedes comprar un carro a todos, uno por uno. Ya vieron a aquel muchacho gastándose el pisto ahora, y empieza el chambre, hermano. Eso me enseña José. A veces en la familia es donde uno más se tiene que defender, hermano. Lamentablemente. No en la familia de Fortaleza de Sion, aquí todos nos ponemos contentos, hermano. Ahí viene el soñador. El envidioso no quiere lo que usted tiene. Eso dicen en las redes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Que usted no lo tenga.
Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.